Comienzo la grabación para YouTube. Tomamos un sorbo de agua. Y comenzamos con la lectura de hoy. Capítulo 60. Fortuna. Al día siguiente me presenté en el sorteo de admisiones con mi primera resaca. Cansado y un tanto mareado, me puse en la cola más corta e intenté ignorar el barullo de los centenares de alumnos que se paseaban comprando, vendiendo, intercambiando y, en general, quejándose de las horas de examen que les había tocado. Quoth, hijo de Arliden, dije cuando por fin llegué al mostrador. La mujer con cara de aburrimiento que me atendió anotó mi nombre y yo saqué una ficha de la bolsa de terciopelo negro. Epten, mediodía, rezaba. Tenía 5 días para prepararme. Pero cuando me dirigía hacia las dependencias se me ocurrió una cosa. En realidad, ¿cuánto tiempo necesitaba para prepararme? Y lo más importante, ¿hasta dónde podía llegar sin tener acceso al archivo? Pero cuando me dirigía hacia... Tras esa reflexión, levanté una mano con los dedos corazón y pulgar extendidos, indicando que tenía plaza dentro de 5 días y que quería venderla. Al poco rato se me acercó una alumna a la que no conocía. «Cuarto día», dijo mostrándome su ficha, «te cambio la plaza por una iota». Negué con la cabeza. Ella se encogió de hombros y se marchó. Entonces se me acercó Galvin, un relar de la clínica. Llevaba levantado el dedo índice, indicando que tenía una plaza para última hora de esa misma tarde. A juzgar por sus ojeras... A pesar por sus ojeras y su atribulada expresión, me pareció que no estaba muy entusiasmado con la idea de examinarse tan pronto. ¿Me la cambias por 5 iotas? Pensaba pedir un talento. Galvin asintió, dándole vueltas a su ficha entre los dedos. Era un precio justo. Nadie quería pasar por admisiones el primer día. Quizá más tarde. Primero voy a dar una vuelta. Lo vi marchar y me admiré de cómo podían cambiar las cosas de un día a otro. El día anterior 5 iotas me habrían parecido una fortuna, pero ese día tenía la bolsa llena. Estaba calculando mentalmente cuánto dinero había ganado la noche anterior cuando vi acercarse a Willem y a Simon. Will parecía un poco pálido pese a su oscuro cutis heráldico. Deduje que él también debía de estar sufriendo las consecuencias de la juerga de la noche pasada. En cambio, Sim estaba más alegre que nunca. ¿A que no adivinas a quién le ha tocado una plaza para esta tarde? Señaló con la cabeza más allá de mi hombro, a Ambrose y a varios de sus amigos. Estoy empezando a pensar que hay justicia en el universo. Me volví para mirar entre la multitud. Oí la voz de Ambrose antes de verlo. De la misma bolsa. Eso significa que han mezclado fatal. Deberían volver a empezar esa caótica farsa y... Ambrose iba con varios amigos suyos, todos muy bien vestidos, escrutando la multitud en busca de manos levantadas. Ambrose estaba a unos cuantos metros de mí cuando por fin miró hacia abajo y se percató de que la mano hacia la que iba era la mía. Se paró en seco, con el ceño fruncido, y de pronto soltó una carcajada. «Pobrecillo», dijo, «tiene todo el tiempo del mundo y no sabe cómo emplearlo. Lauren todavía no te deja entrar». «Cuerno y martillo», maldijo Will, cansinamente detrás de mí. Ambrose me sonrió. «Mira, te doy medio penique y una de mis camisas viejas por tu plaza. Así tendrás algo que ponerte cuando laves esa que llevas en el río». Sus amigos rieron detrás de él, mirándome con desprecio. Mantuve una expresión desenfadada, porque no quería darle la más mínima satisfacción. La verdad es que era consciente del hecho de que solo tenía 2 camisas, y de que tras usarlas durante 2 bimestres se estaban quedando muy gastadas, más gastadas, y era verdad que las lavaba en el río, porque nunca había tenido dinero para pagar la lavandería. «Paso», dije con indiferencia. «Los faldones de tu camisa están demasiado teñidos para mi gusto». Tiré de los faldones de mi camisa para aclarar mis intenciones. Unos cuantos alumnos que estaban cerca rieron. «No lo capto», oí que le decía Sim a Will en voz baja. «Está insinuando que Ambrose tiene el...»
Will hizo una pausa. El edanetas, una enfermedad que te contagian las prostitutas. Produce una secreción. Vale, lo cortó Sim, ya lo pillo. Y Ambrose va vestido de verde. Entretanto, Ambrose se obligó a reír de mi chiste como los demás. Supongo que me lo merezco, dijo. Muy bien. Vamos a repartir limosna a los pobres. Sacó su bolsa y la agitó. ¿Cuánto quieres? 5 talentos, respondí. Me miró fijamente y se quedó con la bolsa a medio abrir. Era un precio desorbitado. Unos cuantos espectadores se dieron codazos. Estaban deseando que lograra estafar a Ambrose y le hiciera pagar un precio mucho más alto por mi plaza. Perdona, dije. ¿Quieres que te lo convierta? Era bien sabido que el bimestre anterior Ambrose había suspendido el apartado de aritmética de su examen de admisiones. 5 es una exageración, dijo. Con mucha suerte conseguirás 1. Ya es muy tarde. Me encogí de hombros con indiferencia. Me contentaría con 4. Te contentarías con 1, insistió Ambrose. No soy imbécil. Quizá un poquito. Respiré hondo y solté el aire lentamente, resignado. Supongo que no conseguiré hacerte subir hasta 1,4. Propuse, asqueado por el tono quejumbroso de mi voz. Ambrose sonrió como un tiburón. Ya sé qué podemos hacer, dijo con magnanimidad. Te daré 1,3. No me importa hacer un poco de caridad de vez en cuando. Gracias, señor, dije mansamente. Se lo agradezco mucho. Percibí la decepción del público al ver que me ponía patas arriba como un perro por el dinero de Ambrose. No tienes que agradecérmelo, dijo Ambrose con petulancia. Siempre es un placer ayudar a los necesitados. En moneda víntica. Esos son los reales de oro, 6 sueldos, 2 peniques y 4 ardites. Ya sé hacer la conversión, me espetó. He viajado mucho por el mundo con el séquito de mi padre desde que era pequeño. Sé cambiar moneda. Claro que sí. Agaché la cabeza. Qué tonto soy. Levanté la cabeza y con curiosidad pregunté. Entonces, ¿has estado en Modeg? Por supuesto, contestó Ambrose distraído, mientras metía una mano en su bolsa y sacaba una serie de monedas. He estado 2 veces en la corte de Sir Shine. ¿Es verdad que los nobles modeganos consideran que el regateo es una actividad despreciable para la gente de alta alcurnia? Pregunté, fingiendo inocencia. He oído decir que lo consideran una señal infalible de que la persona o bien tiene sangre plebeya o pasa graves apuros. Ambrose me miró y dejó de buscar monedas en su bolsa. Entrecerró los ojos. Porque, si es verdad, has sido muy amable rebajándote a mi nivel solo por el placer de regatear un poco. Le sonreí. A nosotros, los Ru, nos encanta regatear. Hubo un murmullo de risas de los estudiantes que nos rodeaban, que ya eran varias docenas. No lo hacía por eso, dijo Ambrose. Puse cara de preocupación. Oh, lo siento, señor. No sabía que pasara por una situación difícil. Di unos pasos hacia él, extendiéndole mi ficha de admisiones. Toma, puedes quedártela por medio penique. A mí tampoco me importa hacer un poco de caridad de vez en cuando. Me planté delante de él con la ficha en la mano. Por favor, insisto, siempre es un placer ayudar a los necesitados. Ambrose me fulminó con la mirada. Ojalá te atragantes con ella, me susurró con odio. Y recuerda, esto cuando estés comiendo judías y lavándote la ropa en el río. Yo todavía estaré aquí el día que tú te marches con lo puesto. Se dio la vuelta y se fue muy indignado. Mis compañeros me aplaudieron. Saludé con la cabeza a diestro y siniestro. ¿Cómo puntuarías eso?, le pregunté a Will a Sim. 2 para Ambrose, 3 para Quoth. Sim me miró. No ha sido tu mejor actuación, francamente. Es que anoche dormí poco, admití. Cada vez que haces esto, él te lo hace pagar con creces, dijo Will. No podemos hacer más que fastidiarnos el uno al otro, dije. Los maestros se han asegurado de que sea así. Si nos pasáramos, nos expulsarían por conducta impropia de un miembro del arcano. ¿Por qué crees que no he hecho de su vida un infierno? ¿Por pereza?, sugirió Will. La pereza es una de mis principales virtudes, dije con desenvoltura. Si no fuera perezoso, podría tomarme la molestia de traducir
Edanetetas y ofenderme muchísimo al descubrir qué significa el goteo de los Edena. Volví a levantar una mano con los dedos corazón y pulgar extendidos, pero como lo soy, supondré que se traduce directamente por el nombre de la enfermedad Nemserrea, evitando así cualquier innecesaria tensión en nuestra amistad. Al final le vendí mi plaza a un desesperado relar de la factoría llamado Yaxim. El regateo fue duro y al final le vendí mi plaza por 6 iotas y un favor a concretar. Las páginas están un poco complicadas de pasar. El examen de admisiones me fue todo lo bien que había podido irme, considerando que no tuve tiempo para estudiar. Gemme todavía me guardaba rencor. Lauren mostró una actitud muy fría. Elodie tenía la cabeza apoyada en la mesa, como si durmiera. Los maestros estipularon una matrícula de 6 talentos, lo cual me puso en una situación interesante. El largo camino de Imre estaba casi desierto. El sol atravesaba las copas de los árboles y en el viento apenas se intuía el frío que pronto nos traería el otoño. Primero fui a Leolio a recuperar mi laúd. Stankion se había empeñado en que lo dejara allí la noche anterior, para que no lo rompiera en mi largo y embriagado camino de regreso. Cuando me acercaba a Leolio, vi a Deok apoyado en el umbral, pasando una moneda de un nudillo a otro de la mano. Al verme, me sonrió. «Hola, pensé que tus amigos y tú acabaríais en el río anoche, porque salisteis de aquí haciendo heces». «Pero las hacíamos en direcciones diferentes», expliqué, y así nos equilibrábamos. Deok rió. «Tienes a tu chica dentro». Traté de reprimir el rubor. Y me pregunté cómo había sabido Deok que esperaba encontrar a Dena en el Eolio. No sé si llamarla mi chica. Al fin y al cabo, Soboy era amigo mío. Deok se encogió de hombros. Como quieras llamarla. Está con Stankion detrás de la barra. Yo la sacaría de allí antes de que empiece a tomarse confianzas con ella y a practicar digitaciones. Noté una oleada de ira. Y tuve que hacer un tremendo esfuerzo para morderme la lengua. Mi laúd. Estaba hablando de mi laúd. Entré en el local, pensando que cuando menos viera de mi expresión, mucho mejor. Me pasé por las 3 plantas de Eolio, pero no encontré a Dina. En cambio, sí me tropecé con el conde Tripp, quien con mucho entusiasmo me invitó a sentarme con él. «No sé si podré convencerte para que vengas a visitarme a mi casa algún día», dijo Tripp con timidez. «Estoy organizando una cena íntima y conozco a unas cuantas personas a las que les encantaría conocerte», me guiñó un ojo. «La noticia de tu actuación ya se está extendiendo». Sentí una punzada de ansiedad, pero sabía que codearse con la nobleza era un mal necesario. «Será un honor, señor». Tripp hizo una mueca de disgusto. «¿Tienes que llamarme señor?» La diplomacia es algo imprescindible para los artistas itinerantes, y un aspecto muy importante de la diplomacia es la observación de los títulos y los rangos. «Es cuestión de etiqueta, señora», dije con pesar. «Al cuerno la etiqueta», repuso Tripp enfurruñado. «La etiqueta es un puñado de normas que la gente utiliza para poder ser grosera en público con los demás. Yo nací de Nice en primer lugar, Tripp después y por último conde». Me miró suplicante. «¿Qué te parece, Den?», vacilé. «Al menos aquí», insistió. «Me siento como una mala hierba en medio de una riata de flores cuando alguien empieza a llamarme aquí señor». Me relajé. «Si eso te hace feliz, te llamaré Den». El conde se sonrojó, como si yo lo hubiera halagado. «Háblame un poco de ti. ¿Dónde te hospedas?» «Al otro lado del río», dije, evasivo. Los camastros de las dependencias no era precisamente lujoso. Tripp me miró con expresión de desconcierto y añadí: «Estudio en la universidad». «¿En la universidad?», dijo perplejo. «¿Ahora enseñan música?». Esa idea casi me arrancó una carcajada. No. Pertenezco al arcano». Me arrepentí inmediatamente de haberlo dicho. El conde se recostó en el respaldo de la silla y me miró con extrañeza. «¿Eres mago?». «Oh, no.
dije quitándole importancia. Solo estudio, ya sabes, gramática, matemáticas. Elegí dos de las asignaturas más inocentes que se me ocurrieron, y me pareció que el conde se relajaba un poco. Ah, pensé que eras... Dejó la frase en el aire y sacudió la cabeza. ¿Por qué estudias en la universidad? La pregunta me pilló desprevenido, pues siempre quise estudiar. Hay mucho que aprender. Sí, pero tú no necesitas nada de eso. Quiero decir que... Buscó las palabras. Tocando como tocas, estoy seguro de que tu mecenas te anima a concentrarte en la música. No tengo mecenas, Den, dije, componiendo una tímida sonrisa, y no es porque yo no quiera. Su reacción no fue la que yo esperaba. Maldita sea mi suerte. Dio una fuerte palmada en la mesa. Pensé que alguien te estaba escondiendo. Golpeó la mesa con un puño. Maldita sea. Se serenó un poco y me miró. Lo siento, dijo. Es que... Hizo una mueca de frustración y suspiró. ¿Has oído un refrán que dice, ten una esposa y serás feliz, ten dos y estarás agotado? Asentí. Ten tres y se odiarán entre sí. Ten cuatro y te odiarán a ti, concluyó Tripp. Pues pasa lo mismo con los mecenas y los músicos. Acabo de escoger a mi tercer músico, un flautista que se encuentra en apuros. Suspiró y sacudió la cabeza. No paran de pelearse como gatos enjaulados. Se quejan de que no reciben suficiente atención. Si hubiera sabido que ibas a aparecer tú, habría esperado. Eso que dices me halaga, Dane. Pues yo me tiro de los pelos. Suspiró y puso cara de arrepentimiento. No es justo. Sefran es bueno. Todos son buenos músicos y se desviven por mí como verdaderas esposas. Me miró como disculpándose. Si te acogiera a ti, se armaría la gorda. Ya he tenido que mentir sobre ese regalito que te hice anoche. Entonces, ¿es como si fuera tu amante? Pregunté con una sonrisa. Tripp rió entre dientes. No hay que llevar tan lejos la comparación. Mira, seré tu casamentero. Te ayudaré a encontrar un buen mecenas. Conozco a todos los nobles y a todos los ricos en 100 kilómetros a la redonda, así que no será muy difícil. Eso sería una gran ayuda, dije con entusiasmo. Los círculos sociales de este lado del río son un misterio para mí. Entonces se me ocurrió una cosa. Por cierto, anoche conocí a una joven y no sé gran cosa sobre ella. Tú que conoces la ciudad... Dejé la frase inacabada a propósito. Ah, ya entiendo, dijo Tripp lanzándome una mirada de complicidad. No, no, protesté. Es la muchacha que cantó conmigo, Mia Loin. Solo quería presentarle mis respetos. Tripp me miró como si no me creyera, pero no estaba dispuesto a discutir. Me parece muy bien. ¿Cómo se llama? Diane. Tripp, por lo visto, esperaba más información. Es lo único que sé. Tripp dio un resoplido. ¿Cómo es? Cántamelo si lo prefieres. Noté que me ruborizaba. Tenía el cabello castaño hasta aquí. Puse una mano por debajo del hombro, joven, con el cutis muy claro. Tripp me miraba expectante. Guapa. Ya veo, caviló Tripp acariciándose los labios. ¿Tenía el caramillo de plata? No lo sé. Es posible que sí. ¿Viven en la ciudad? Volví a reconocer mi ignorancia. Cada vez me sentía más ridículo. Tripp rió. ¿Qué wea es eso? Estoy leyendo. El nombre del viento. Tendrás que darme alguna otra pista. Miró más allá de mi hombro. Espera, allí está Deok. Si hay alguien capaz de identificar a una muchacha, es él. Levantó una mano. Deok. En realidad no es tan importante, me apresuré a decir. Tripp me ignoró y le hizo señas al corpulento portero para que se acercara a nuestra mesa. Deok se acercó y se apoyó en una mesa. ¿Qué puedo hacer por ti? Nuestro joven cantante necesita información sobre una joven a la que conoció anoche. No me sorprende. Anoche había un buen plantel de chicas hermosas, y un par de ellas me preguntaron por ti. Me guiñó un ojo. ¿Cuál es la que te interesa? No se trata de eso, protesté. Es la chica que cantó la segunda voz de mi canción. Tenía una voz maravillosa y me gustaría proponerle que cantáramos juntos algún otro día. Me parece que ya sé de qué va la canción de que me hablas.
Me miró con una amplia sonrisa de complicidad en los labios. Me sonrojé intensamente y seguí protestando. No te preocupes, te prometo que no diré nada, ni siquiera a Stankion, porque eso vendría a ser como contárselo a toda la ciudad. Cuando se ha tomado una copa es más chismoso que una colegiala. Me miró expectante. Era delgada, con los ojos de color café. Dije, antes de pensar cómo sonarían esas palabras. Antes de que Trip o Deok pudieran hacer un chiste, añadí. Se llama Diane. Ah. Deok asintió lentamente y su sonrisa se tornó un poco irónica. Debí imaginármelo. ¿Vive aquí? Preguntó Trip. Me parece que no la conozco. La recordarías, repuso Deok, pero no. Creo que no vive en la ciudad. La veo de vez en cuando. Viaja mucho, viene y va. Se frotó el cogote y me miró con cara de preocupación. No sé dónde podrías encontrarla, pero ten cuidado, chica. Esa mujer te partirá el corazón. Los hombres caen por ella como el trigo ante la hoja de una guadaña. Ángel, hola, hace calor. ¿Por qué? ¿Por qué calor? ¿O nomás eres tú, Sherry's Cat? ¿Qué? ¿Qué? No entendí nada. Wow. Ok. ¿Dónde me quedé? Me encogí de hombros, como si nada pudiera estar más lejos de mi mente, y me alegré cuando Trip cambió de tema y se puso a contarnos un rumor sobre uno de los concejales de la ciudad. Reí con sus chanzas hasta que me terminé la bebida. Entonces me despedí de ellos y me marché. Mejor continúa. Sí. Acomódate en tu cubil favorito, dirían el tipo de noviembre nocturno. y escucha con atención. Puedes relajarte para dormir. Media hora más tarde me hallaba ante la puerta de Debbie, tratando de ignorar el rancio olor proveniente de la carnicería que había debajo. Conté mi dinero por tercera vez y revisé mis opciones. Podía saldar toda mi deuda y todavía tendría dinero para pagar la matrícula, pero me quedaría sin un ardite. Tenía otras deudas que liquidar, y aunque estaba deseando librarme de mi obligación con Debbie, no me atraía la idea de empezar el semestre sin una sola moneda en el bolsillo. De pronto se abrió la puerta y me sobresalté. La cara de Debbie asomó, recelosa, con una estrecha rendija, pero al reconocerme se iluminó. ¿Qué haces ahí acechando?, me preguntó. Los caballeros, por norma general, llaman a la puerta. Abrió la puerta de par en par para dejarme pasar. Estaba valorando mis posibilidades, dije mientras Debbie echaba el cerrojo. La habitación estaba como la vez anterior, solo ese día olía a canela y no a lavanda. Espero no causarte molestias si ese bimestre solo te pago el interés. En absoluto, replicó ella. Me gusta considerarlo una inversión. Señaló una silla. Además, así volveré a verte. No te imaginas las pocas visitas que recibo. Seguramente será por tu ubicación y no por tu compañía, dije. Debbie arrugó la nariz. Ya lo sé. Al principio me instalé aquí porque era barato. Ahora tengo que quedarme porque mis clientes saben dónde encontrarme. Puse 2 talentos encima de la mesa y lo empujé hacia ella. ¿Puedo preguntarte una cosa? Debbie me miró con picardía. ¿Es una pregunta indiscreta? Un poco, admití. ¿Alguna vez ha intentado alguien denunciarte? Pues no. Debbie se inclinó hacia adelante en la silla. Esa pregunta tiene varias interpretaciones. Arqueó una ceja. ¿Es una amenaza o simple curiosidad? Simple curiosidad, contesté sin vacilar. Te propongo una cosa, señaló mi laúd con la cabeza. Si me tocas una canción, te cuento la verdad. Sonreí, abrí el estuche y saqué mi laúd. ¿Qué te gustaría oír? Debbie reflexionó un poco.
¿Sabes tocar Vete de la ciudad, calderero? La toqué con gracia y soltura. Debbie cantó conmigo el estribillo, con mucho entusiasmo, y al final sonrió y me aplaudió como una niña pequeña. Supongo que, en realidad, eso es lo que era. Entonces yo la veía como una mujer mayor, con experiencia y segura de sí misma. Yo, por otra parte, todavía no había cumplido 16 años. Una vez, dijo Debbie mientras yo guardaba el laúd, hace 2 años, un joven Elir decidió que sería mejor informar al alguacil que saldar su deuda. La miré y nada. Se encogió de hombros. Vinieron, me interrogaron y registraron mi casa. No encontraron nada comprometedor, por supuesto. Por supuesto. Al día siguiente, el joven caballero confesó ante el alguacil. Se había inventado toda la historia porque yo había rechazado sus insinuaciones. Sonrió. Al alguacil no le hizo gracia, y multaron al caballero por conducta difamatoria contra una dama de la ciudad. No pude evitar sonreír. Le estaba bien. Me interrumpí porque acababa de fijarme en una cosa. Señalé la estantería. ¿No es eso la base de toda materia de Malkav? Ah, sí, contestó Debbie con orgullo. Es nuevo. Un pago fraccionado. Señaló la estantería. Puedes curiosear si quieres. Me acerqué y cogí el libro. Si hubiera tenido este libro para estudiar, no habría fallado una de las preguntas del examen de hoy. Creía que teníais muchos libros en el archivo, dijo Debbie con un deje de envidia. Negué con la cabeza. Me han prohibido la entrada en el archivo, expliqué. En total, creo que he pasado 2 horas en el archivo y una de ellas estuve recibiendo una bronca. Debbie asintió lentamente. Algo había oído, pero nunca sabe si los rumores son ciertos. Entonces estamos los dos en el mismo barco. Yo diría que tú estás un poco mejor que yo, repliqué con contemplando la estantería. ¿Tienes a Tecam y la Aerobórica? Pasé la mirada por los títulos, buscando algo que pudiera contener información sobre los Amir o sobre los Chandrian, pero no encontré nada que pareciera especialmente prometedor. Y también los ritos nupciales del Dracus común. Había empezado a leerlo cuando me echaron. Esa es la última edición, dijo Debbie con orgullo. Contiene grabados nuevos y un capítulo sobre los Fainmoite. Pasé los dedos y por el lomo del libro y luego me aparté de la estantería. Tienes una buena biblioteca. Mira, dijo ella con sorna, si prometes lavarte bien las manos, puedes venir a leer de vez en cuando. Si traes tu laúd y tocas para mí, hasta es posible que te preste algún libro, siempre que me lo devuelvas dentro de un plazo de tiempo razonable. Me miró con una sonrisa coqueta. Los exiliados deberíamos mantenernos unidos. Durante el largo camino de vuelta a la universidad, me pregunté si Debbie quería ligar conmigo o si solo quería estar simpática. Cuando hube recorrido los 5 kilómetros, todavía no había llegado a nada parecido a una conclusión. Lo comento para dejar una cosa clara. Yo era un chico muy listo, un héroe en ciernes con un alar como una barra de acero de Ramston, pero, ante todo, era un muchacho de 15 años. En lo relativo a las mujeres, estaba más perdido que un cordero en el bosque. Encontré a Kilvin en su despacho, grabando runas en una semiesfera de cristal para otra lámpara colgante. Llamé a la puerta. Kilvin levantó la cabeza. Elir Quoth, tienes mejor aspecto. Tardé un momento en comprender que se refería a 3 siglos atrás, cuando me había expulsado de la factoría por culpa de la intromisión de Willem. Gracias, señor, me encuentro mejor. Kilvin la dio mínimamente la cabeza. Me llevé la mano a la bolsa. Me gustaría saldar mi deuda con usted. Kilvin dio un gruñido. No me debes nada. Volvió a mirar hacia la mesa y el proyecto que tenía en las manos. Entonces, mi deuda con el taller, insistí. Hace tiempo que me aprovecho de su generosidad. ¿Cuánto le debo por los materiales que he utilizado para estudiar con Manet? Kilvin siguió trabajando. 1 talento y 7 iotas con 3. La actitud de la cifra me sorprendió.
porque Kilvin no había consultado el libro de contabilidad que tenía en el almacén. Me quedé atónito de pensar en la cantidad de cosas que aquel hombre con aspecto de oso llevaba en la cabeza. Abrí mi bolsa, conté el dinero y lo puse en un rincón de la mesa, que no estaba completamente cubierto de cachivaches. Kilvin miró las monedas. Elir Quoth, espero que hayas conseguido este dinero de forma honrada. Lo dijo con tanta seriedad que tuve que sonreír. Lo gané anoche tocando en Imre. ¿Tanto dinero da la música al otro lado del río? Mantuve la sonrisa y me encogí de hombros. No sé si me irá tan bien todas las noches. Al fin y al cabo, era la primera vez que actuaba. Kilvin hizo un ruidito entre un bufido y un gruñido, y siguió con lo que estaba haciendo. Se te está pegando la arrogancia de El Xadal. Trazó una fina línea en el cristal. ¿Significa esto que no seguirás trabajando para mí por las noches? Me quedé muy azorado. Yo no. He venido para hablar con usted de la posibilidad de volver a trabajar en el taller. La idea de no trabajar para Kilvin ni siquiera había pasado por mi cabeza. Por lo visto, la música te resulta más provechosa que trabajar aquí. Kilvin miró las monedas que yo había dejado en la mesa de manera elocuente. Es que yo quiero trabajar aquí, dije desconsoladamente. Kilvin esbozó una blanca y enorme sonrisa. Estupendo. No me habría gustado perderte por pasarte a la otra orilla del río. La música está muy bien, pero el metal es duradero. Golpeó la mesa con 2 dedos inmensos para enfatizar sus palabras. Entonces hizo un movimiento con la mano con que sujetaba su lámpara inacabada. Vete, no llegues tarde al trabajo, o te tendré todo un bimestre limpiando botellas y moliendo minerales. Ya llegué, se siente en un rincón. Muy bien. Toma tu cobijita y tu almohada. Cuando me marché, pensé en lo que había dicho Kilvin. Era lo primero que me decía con lo que yo no estaba completamente de acuerdo. El metal se oxida, pensé, la música dura eternamente. El tiempo nos dará la razón a uno o a otro. Salir de la factoría y me fui derecho a la caleza, posiblemente la mejor posada de ese lado del río. El posadero era un tipo calvo y corpulento, llamado Cabrín. Le enseñé mi caramillo de plata y me di el gusto de regatear durante un cuarto de hora. El resultado final de la negociación fue que, a cambio de tocar 3 noches todos los ciclos, tenía derecho a comida y habitación gratis. La cocina de la Calesa era excelente y mi habitación era en realidad una pequeña suite con dormitorio, vestidor y salita. Un gran avance en comparación con mi estrecho camastro en las dependencias. Pero lo mejor de todo era que ganaría 2 talentos de plata al mes, una cantidad de dinero casi increíble para alguien que llevaba tanto tiempo viviendo en la pobreza. Y eso, además de las propinas o los regalos que pudieran darme los clientes adinerados. Tocando en la posada, trabajando en la factoría y con un buen mecenas en el horizonte, ya no tendría que vivir como un indigente. Podría comprarme cosas que necesitaba urgentemente, otra muda de ropa, plumas y papel, unos zapatos nuevos. Si nunca habéis sido pobres de verdad, dudo que entendáis el alivio que sentí. Llevaba meses temiendo que sucediera alguna otra desgracia, consciente de que cualquier pequeña catástrofe me destrozaría. Pero ya no tenía que vivir constantemente preocupado por la matrícula del siguiente bimestre, ni por los intereses del préstamo de Debbie. Había desaparecido el peligro de que tuviera que abandonar la universidad. Me sirvieron una cena estupenda, filete de venado, ensalada y un cuenco de sopa de tomate con especias. También había melocotones, ciruelas y pan blanco con mantequilla, y aunque yo no lo pedí, me sirvieron varias copas de un excelente tinto víntico. Después de cenar me retiré a mis habitaciones, donde dormí como un bendito, perdido en la inmensidad de mi nueva cama de plumas. Le está yendo un poco mejor a nuestro pequeño quote, lo cual me alegra. Y esperemos que todo siga mejor o todo se va a torcer y va a valer caca.
Una de dos. Continúo. Capítulo 61. El asno erudito. Una vez pasado el examen de admisiones, no tenía ninguna otra responsabilidad hasta que empezara el bimestre de otoño. En el ínterin me dediqué a recuperar horas de sueño, a trabajar en el taller de Kilvin y a disfrutar de mis nuevos y lujosos aposentos en la calesa. También pasé muchas horas en el camino de Imre, generalmente con la excusa de visitar a Trip o de reunirme con otros músicos en el Eolio, pero la verdad es que iba con la esperanza de ver a Dina. ¿Cómo se pronuncia el nombre del protagonista? Quoth. Sin embargo, no conseguí nada con mi diligencia. Era como si Dina se hubiera esfumado de la ciudad. Pregunté por ella a varias personas en las que podía confiar, pero nadie sabía mucho más que Deok. Estuve tentado de preguntarle a Soboy, pero no me pareció buena idea. Después de mi sexto viaje infructuoso, decidí abandonar mi búsqueda. Después del 9º, me convencí de que era una pérdida de tiempo. Después del 14º, llegué a la conclusión de que nunca la encontraría. Dina había desaparecido. Otra vez. Durante uno de esos viajes al Eolio, el conde Trip me dio una inquietante noticia. Por lo visto, Ambrose, el primogénito del acaudalado e influyente barón Anso, había estado muy entretenido en los círculos sociales de Imre. Había extendido rumores, había proferido amenazas y, en resumen, había puesto a la nobleza contra mí. Aunque Ambrose no podía evitar que yo me ganara el respeto de mis colegas músicos, por lo visto, sí podía evitar que consiguiera un mecenas. Maldito desgraciado. Fue la primera vez que entreví los problemas que Ambrose podía causarle a una persona como yo. Trip estaba contrito y taciturno, y yo hervía de rabia. Nos bebimos una cantidad exagerada de vino y despotricamos contra Anso. Al final, pidieron a Trip que subiera al escenario y cantó una cancioncilla mordaz compuesta por él mismo en la que satirizaba a uno de los concejales del Tarben. El público lo recibió con grandes risas y aplausos. De ahí solo había un paso a que empezáramos a componer una canción sobre Ambrose. Trip era un chismoso empedernido, con un don para las indirectas de mal gusto, y yo siempre he tenido una habilidad especial para las melodías pegadizas. Tardamos menos de una hora en componer nuestra obra maestra, que titulamos El asno erudito. En teoría, era una cancioncilla procaz sobre un asno que quería ser arcanista. Nuestro juego de palabras, extraordinariamente sutil, con el apellido de Ambrose, era la única referencia que hacíamos al personaje. Pero cualquiera con un poco de ingenio podría saber a quién nos referíamos. Ya era tarde cuando Trip y yo subíamos al escenario y no éramos los únicos que estábamos borrachos. La mayor parte del público se rió a carcajadas, y después de dedicarnos un aplauso atronador, nos pidió un bis. Volvimos a cantar la canción y todos corearon el estribillo con nosotros. La clave del éxito de nuestra canción era su sencillez. Podías silbarla o tararearla. Cualquiera que tuviera 3 dedos podía tocarla, y si tenías una oreja y un cubo podías seguir la melodía. Era pegadiza y vulgar y malvada. Se extendió por la universidad como el fuego por un campo reseco. Me encanta cuando pasan ese tipo de cosas. Abrí la puerta exterior del archivo y entré en el vestíbulo. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse al tono rojizo de la luz de las lámparas simpáticas. Había una atmósfera seca y fría, y olía a polvo, a cuero y a tinta vieja. Respiré hondo, como haría una persona hambrienta frente a la puerta de una panadería. Willem estaba encargado del mostrador. Yo ya sabía que ese día le tocaba trabajar allí. Ambrose no estaba en el edificio. He venido a hablar con el maestro Lauren, dije. Will se relajó. Ahora está con alguien. Quizá tarde un poco en
Un tipo alto y delgado, seáldico, abrió la puerta que había detrás del mostrador del vestíbulo. A diferencia de la mayoría de los seáldicos, no llevaba barba ni bigote y tenía el cabello largo y recogido en una cola de caballo. Llevaba unos pantalones de cuero bien remendados, una gastada capa de viaje y botas altas, e iba cubierto de polvo de los caminos. Cuando cerró la puerta tras él, llevó inconscientemente una mano al puño de su espada para que no golpeara la pared ni el mostrador. Tetalia tu kiaure edam asiad, dijo en siarú, y le dio una palmada en el hombro a Willem cuando éste salió de detrás del mostrador. Borelam tu atetam. Will sonrió y se encogió de hombros. Isatpa tua uberin, repuso. Estoy pronunciando esto un poco como me sale por el arco del triunfo, la verdad. entre el que lo leo como está escrito y algunas cosas ahí me invento cómo se pronuncia, pero pues, de todas formas no sabemos qué dicen. El hombre rió, y cuando bordeó el mostrador, vi que llevaba un largo puñal además de la espada. Allí, en el archivo, aquel individuo desentonaba más que una oveja en la corte del rey. Pero su actitud era relajada, segura, como si se sintiera como un pez en su casa. ¿A chingada dónde leí yo lo del pez? Como si se sintiera como en su casa. Al verme allí plantado, se detuvo, la dio un poco en la cabeza y preguntó: ¿Seaitzien? No reconocí el idioma que hablaba. ¿Cómo dice? Ah, perdona, dijo él en un atur impecable. Me ha parecido que eras de Gil. Ese pelo rojo me ha engañado. Me miró con más detenimiento. Pero no lo eres, ¿verdad? Tú eres de los Ru. Dio un paso adelante y me tendió la mano. Una sola familia. Le estreché la mano sin pensar. Era una mano sólida, como la roca, y su oscura piel ceálica estaba más bronceada de lo normal, haciendo destacar unas cuantas cicatrices pálidas que discurrían por sus nudillos y ascendían por su brazo. Una sola familia, repliqué, demasiado sorprendido para decir nada más. Aquí no abunda la gente de la familia, dijo él con desenvoltura. Pasó a mi lado y se dirigió hacia la puerta exterior. Me quedaría a charlar contigo, pero tengo que llegar a Evansdown antes del ocaso, si no quiero perder mi barco. Abrí la puerta y la luz del sol inundó el vestíbulo. Ya pasaré a verte cuando vuelva por aquí, añadió. Dijo adiós con la mano y se marchó. Me volví hacia Willem. ¿Quién era ese? Es uno de los Gillers de Lauren, contestó Will. Viari. ¿Es un secretario? Dije, incrédulo, pensando en los pálidos y silenciosos estudiantes que trabajaban en el archivo clasificando, anotando y recogiendo libros. Will negó con la cabeza. Trabaja en adquisiciones, traen libros de todo el mundo, son una raza aparte. En eso ya me he fijado, dije mirando la puerta. Es con él con quien Lauren estaba hablando, así que ya puedes entrar. Will se puso en pie y abrió la puerta que dejaba detrás del enorme mostrador de madera. Está al final del pasillo. Hay una placa de latón en su puerta. Te acompañaría, pero andamos cortos de personal y no puedo dejar el mostrador desatendido. Asentí y eché a andar hacia el pasillo. Sonreía al oír a Willem tarareando la melodía de El asno erudito. Entonces la puerta se cerró con un ruido sordo detrás de mí, y el pasillo quedó tan silencioso que solo se oía mi respiración. Cuando llegué a la puerta que buscaba, tenía las manos sudadas. Llamé con los nudillos. Adelante, dijo Lauren desde adentro. Su voz era como una placa de pizarra, lisa y gris, sin el menor deje de inflexión ni de emoción. Abrí la puerta. Lauren estaba sentado detrás de una enorme mesa semicircular. Los estantes de libros cubrían las paredes desde el suelo hacia el techo. La habitación estaba tan llena de libros que no había más que un palmo de pared visible en toda la habitación. Lauren me miró con frialdad. Incluso estando sentado, era casi más alto que yo. Buenos días, me saludó.
Ya sé que tengo prohibido entrar en el archivo, maestro, me apresuré a decir. Espero no estar infringiendo mi castigo al venir a verlo. No si lo que te trae es un buen motivo. He ganado un poco de dinero, dije sacando mi bolsa, y me gustaría recuperar mi ejemplar de retórica y lógica. Lauren asintió y se levantó. Alto, sin barba ni bigote, y con su túnica negra de maestro, me recordó al enigmático personaje del Doctor Silencio, presente en muchas obras de teatro modeganas. Reprimí un estremecimiento y procuré no pensar en la aparición del doctor. Siempre presagiaba una catástrofe en el siguiente acto. Lauren se acercó a un estante y cogió un pequeño libro. Lo reconocí al instante. Era el mío. Tenía una mancha oscura en la cubierta, de cuando se me había mojado durante una tormenta de tarbián. Intenté desabrochar los cordones de mi bolsa y me sorprendió comprobar que me temblaba un poco las manos. Creo que eran 2 peniques de plata, dije. Lauren asintió. ¿Puedo ofrecerle algo además de eso? Si usted no hubiera ido a comprármelo, lo habría perdido para siempre. Por no mencionar el hecho de que su ofrecimiento ayudó a que me admitieran en la universidad. Será suficiente con los 2 peniques de plata. Puse las monedas encima de la mesa, tintineando un poco cuando las solté, dando testimonio del temblor de mis manos. Lauren me tendió el libro y me sequé la mano sudorosa en la camisa antes de cogerlo. Lo abrí por la página con la inscripción de Ben y sonreí. Gracias por guardármelo, maestro Lauren. Tiene un gran valor para mí. El cuidado de un libro más no supone ningún problema para mí, dijo Lauren volviendo a su asiento. Esperé por si añadía algo, pero no lo hizo. La voz se me atascaba en la garganta. Tragué saliva. También quería decirle que lamento mucho. No me atreví a mencionar el incidente de la vela, lo que pasó aquel día. Terminé sin convicción. Acepto tus disculpas, Quoth. Lauren agachó la cabeza y siguió leyendo el libro que tenía abierto encima de la mesa. Buenos días. Volví a tragar saliva, porque tenía la boca seca. También me gustaría saber cuándo volverán a admitirme en el archivo. Lauren levantó la cabeza y me miró. Te encontraron con una vela encendida entre mis libros. Esta vez la emoción rozó los bordes de su voz, como cuando el rojo del ocaso tiñe los contornos de las nubes grises. Toda mi maniobra de persuasión, cuidadosamente planeada, se descompuso de golpe. Maestro Lauren, supliqué, ese día me habían azotado, y no estaba muy lúcido. Ambrose. Lauren levantó una mano de largos dedos, con la palma hacia afuera, hacia mí. Ese comedido ademán me hizo callar más deprisa que una bofetada. El rostro de Lauren permanecía inexpresivo. ¿A quién tengo que creer? ¿A un relar de 3 años o a un elir de 2 meses? ¿A un secretario que trabaja para mí o a un alumno desconocido culpable de uso imprudente de la simpatía? Conseguí serenarme un poco. Comprendo su decisión, maestro Lauren, pero ¿puede haber algo para que vuelva a admitirme? Pregunté, incapaz de borrar por completo la decepción de mi voz. Sinceramente, preferiría que volvieran a azotarme a pasar otro bimestre castigado. Le daría todo el dinero que llevo en el bolsillo, pero no es mucho. Estaría dispuesto a trabajar las horas que fuera necesario como secretario, sin remuneración alguna, solo por el privilegio de demostrarle mi valía. Me consta que durante los exámenes andan cortos de personal. Lauren me miró. Sus plácidos ojos casi denotaban curiosidad. No pude evitar pensar que mi súplica lo había afectado. ¿Todo eso harías? Todo eso. Confirmé. La esperanza se inflaba en mi pecho. Todo eso y cualquier otra sanción que usted tenga a bien imponerme. Solo exijo una cosa para levantar mi castigo, dijo Lauren. Me esforcé para no sonreír. Lo que usted quiera. Que demuestres tener la paciencia y la prudencia de que hasta ahora has carecido, dijo Lauren sin inmutarse. Luego agachó la cabeza y reanudó la lectura. Buenos días. Al día siguiente, uno de los recaderos de Jamison me despertó de un profundo sueño en mi inmensa cama de la calesa. Me comunicó que debía presentarme ante las astas del toro
un cuarto de hora antes del mediodía. Me habían acusado de conducta impropia de un miembro del arcano. Por fin Ambrose había oído mi canción. Pasé las horas siguientes con el estómago un poco revuelto. Eso era precisamente lo que yo esperaba poder evitar, una oportunidad para Ambrose y para Geme de ajustar cuentas conmigo. Pero aún no iba a empeorar todavía más la opinión que Lauren tenía de mí, fuera cual fuese el resultado final. Llegué puntual a la casa de los maestros y sentí alivio al ver que la atmósfera era mucho más relajada que la vez que me habían puesto ante las astas del toro, por felonía contra Geme. Arwell y Axadal me sonrieron. Kilvin me saludó con un gesto de cabeza. Me alegraba de tener amigos entre los maestros, para contrarrestar a los enemigos que me había ganado. Muy bien, dijo el rector con tono de eficiencia. Disponemos de 10 minutos antes de que empiecen los exámenes de admisión. No quiero retrasarme, así que no me andaré por las ramas. Miró al resto de los maestros y únicamente vio asentimientos de aprobación. Relar Ambrose presente su acusación. Solo tiene 1 minuto. Ya tiene una copia de la canción, dijo Ambrose acaloradamente. Es calumniosa. Pretende difamar mi buen nombre. Es una actitud vergonzosa por parte de un miembro del arcano. Tragó saliva y apretó la mandíbula, nada más. El rector me miró a mí. ¿Tienes algo que alegar en tu defensa? Reconozco que es de mal gusto, señor rector, pero no esperaba que corriera por ahí. De hecho, solo la he cantado una vez. De acuerdo. El rector miró la hoja de papel que tenía delante, carraspeó. ¿Eres un asno, Relar Ambrose? Ambrose se puso en tensión. No, señor, respondió. Carraspeó y leyó. Una chorra que silba cuando mea. Algunos maestros disimularon una sonrisa. Elodin sonrió abiertamente. Ambrose se ruborizó. No, señor. Entonces me temo que no veo dónde está el problema, dijo el rector con aspereza, dejando la hoja sobre la mesa. Propongo que la acusación de conducta impropia sea sustituida por la de broma indecorosa. Secundo la propuesta, se pronunció Kilvin. ¿Todos a favor? Todos levantaron la mano, excepto Geme y Brandier, obviamente. Moción aprobada. El castigo consistirá en una carta formal de disculpa presentada a... Por el amor de Dios, Arthur, intervino Geme, como mínimo que sea una carta pública. El rector fulminó con la mirada a Geme y luego se encogió de hombros. Una carta formal de disculpa que se hará pública antes del bimestre de otoño. ¿Todos a favor? Todos levantaron la mano. Moción aprobada. El rector se inclinó hacia adelante, apoyándose en los codos, y miró a Ambrose. Relar Ambrose, de ahora en adelante te abstendrás de perder el tiempo con acusaciones falaces. Veía cómo la rabia irradiaba de Ambrose. Era como estar de pie delante del fuego. Sí, señor, dijo Ambrose. Antes de que yo pudiera sentirme satisfecho, el rector se volvió hacia mí. Y tú, Elir Quoth, te comportarás con más decoro en el futuro. Sus severas palabras quedaron un tanto suavizadas por el hecho de que Elodin, que estaba sentado a su lado, había empezado a tararear alegremente la melodía de El asno erudito. Bajé la mirada e hice cuanto pude para reprimir la sonrisa. Sí, señor. Podéis marcharos. Ambrose dio media vuelta y salió muy indignado, pero antes de que hubiera llegado a la puerta, Elodin se puso a cantar. Es un asno muy culto, se le nota el porte, y por un penique de cobre te dejará que lo montes. La idea de escribir una disculpa pública me mortificaba, pero, como dicen, la mejor venganza es vivir bien. Así que decidí ignorar a Ambrose y disfrutar de mi nuevo y lujoso estilo de vida en la Calesa. Pero solo conseguí 2 días de venganza. Al tercero, la Calesa había cambiado de dueño. Al bajito y alegre Caberin lo sustituyó un individuo alto y delgado, que me informó de que ya no precisaba de mis servicios. Me ordenó que abandonara mis habitaciones antes del anochecer. Me fastidió, pero conocía al menos 4 o 5 posadas de calidad similar, a este lado del río, que se alegrarían mucho de contratar a un músico con el caramillo de plata.
pero el posadero del acebo se negó a hablar conmigo. En el venado blanco y en la corona de la reina estaban contentos con los músicos que ya tenían. En el pony de oro esperé más de una hora hasta darme cuenta de que me estaban ignorando educadamente. Para cuando me rechazó el roble real estaba que bufaba. Había sido Ambrose, no sabía cómo lo había hecho, pero sabía que había sido él. Con sobornos quizá, o extendiendo el rumor de cualquier posada que contratara a cierto músico pelirrojo, perdería a gran cantidad de clientes nobles y adinerados. Así que empecé a recorrer las otras posadas de ese lado del río. Ya me habían rechazado los de la clase alta, pero quedaban muchos establecimientos respetables. En las horas siguientes probé en el descanso del pastor, en la cabeza del jabalí, en el perro en la pared, en las duelas del tabardo. Ambrose se había esmerado. A ninguna le interesé. Llegué a Anker's a última hora de la tarde. A estas alturas, lo único que me animaba a continuar era el mal humor. Estaba decidido a probar en todas las posadas de ese lado del río antes de recurrir de nuevo a comprar un vale por cama y comida. Cuando llegué a la posada, Anker estaba subido a una escalera, clavando una plancha de madera de cedro que se había desprendido del revestimiento. Me paré al pie de la escalerilla y Anker me miró. «Así que eres tú», dijo. «¿Cómo dice?», pregunté sin comprender. «Ha pasado un tipo y me ha dicho que si contrataba a un músico pelirrojo me vería en una situación muy desagradable», señaló mi laúd. «Debe de ser tú». «Bueno», dije colocándome bien la cinta del estuche del laúd, «en ese caso no le haré perder el tiempo». «No vayas tan deprisa», replicó él, y bajó de la escalerilla limpiándose las manos en la camisa. «Nos vendría bien un poco de música». Le lancé una mirada inquisitiva. «¿No teme las consecuencias?». Anker escupió en el suelo. «Esos malditos lechuguinos se creen que pueden comprar el sol, ¿verdad? Este en concreto tiene dinero suficiente, de hecho», dije con pesar, «y la luna, si quisiera, el juego completo para usarlo de sujetalibros». Anker dio un resoplido de desdén. «A mí no pueden hacerme nada. Yo no trabajo para la gente como él, así que no pueden ahuyentarme a la clientela. Y este local es mío, así que no pueden comprarlo y despedirme, como le ha pasado al pobre Caverin». «¿Han comprado la Calesa?». Anker me miró con recelo. «¿No lo sabías?». Negué lentamente con la cabeza. Tardé un poco en digerir esa noticia. Ambrose había comprado la Calesa solo para quitarme el empleo. No, era demasiado listo para hacer eso. Seguramente le había pedido prestado el dinero a un amigo y lo había hecho pasar por una operación empresarial. ¿Cuánto le habría costado? ¿1,000 talentos? ¿5,000? Yo ni siquiera sabía cuánto podía valer una posada como la Calesa. Lo más inquietante era lo rápido que Ambrose había liquidado el asunto. Eso me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Sabía que Ambrose era rico, pero la verdad es que todo el mundo era rico comparado conmigo. Nunca me había molestado en pensar en cuánto dinero debía de tener, ni en cómo podría utilizar ese dinero contra mí. Me estaba dando una lección sobre el tipo de influencia que podía ejercer el primogénito de un varón adinerado. Por primera vez me alegré del estricto código de conducta de la universidad. Si Ambrose estaba dispuesto a llegar a tales extremos, solo me quedaba imaginar las medidas radicales que habría tomado de no haber tenido que guardar las apariencias. Salí de mi ensimismamiento al ver a una joven apoyada en la puerta de la posada. «Maldita sea, Anker», gritó. «¿Te crees que voy a hacer yo todo el trabajo mientras tú estás ahí afuera rascándote el trasero? Entra ahora mismo». Anker murmuró algo por lo bajo, recogió la escalerilla y la guardó en el callejón. «¿Qué le has hecho a ese tipo, si no es indiscreción? ¿Te has tirado a su madre? Escribí una canción sobre él». Anker abrió la puerta de la posada y un débil murmullo de conversaciones salió a la calle. «Me gustaría oírla», dijo sonriente. «¿Por qué no entras y la tocas?» «Si estás seguro», dije, sin poder creer que tuviera tanta suerte. «Podría acarrearle problemas». «Problemas», dijo Anker, riendo entre dientes.
¿Qué sabrá un crío como tú de problemas? Yo ya tenía problemas antes de que tú nacieras. He tenido problemas para los que tú ni siquiera tienes palabras. Se dio la vuelta y me miró, todavía en el umbral. Hace tiempo que no tenemos a nadie que toque regularmente. Es algo que echo de menos, la verdad. En las tabernas como Dios manda, tiene que haber música. Sonreí. En eso estoy de acuerdo con usted. Confieso que te contrataría solo para fastidiar a ese engreído, dijo Anker, pero si además sabes tocar. Empujó un poco más la puerta, invitándome a entrar. Me llegó el olor a serrín, a sudor y a pan recién hecho. Esa misma noche quedó todo acordado. A cambio de tocar 4 noches todos los ciclos, podría dormir en una diminuta habitación del 3er piso. Y si estaba por allí a la hora de las comidas, podría comer lo que hubiera en el caso. Hay que reconocer que Anker estaba obteniendo los servicios de un músico de gran talento a precio de ganga, pero hice el trato de buen grado. Cualquier cosa era mejor que volver a la dependencia y al silencioso desdén de mis compañeros de dormitorio. El techo de mi habitación estaba inclinado en 2 rincones, y eso hacía que pareciera más pequeña de lo que era en realidad. Habría estado abarrotada si hubiera tenido más muebles, pero solo había una mesita con una silla de madera y un estante. La cama era dura y estrecha como mi camastro de las dependencias. Puse mi ejemplar de retórica y lógica, un poco estropeado, en el estante, y dejé el estuche de mi laúd en un rincón. Por la ventana veía las luces de la universidad, inmóviles en el frío aire otoñal. Me sentía como en casa. Mirándolo ahora, me considero afortunado por haber acabado en Ankers. La clientela no era tan rica como la de la Calesa, pero me valoraba como los nobles nunca me habían valorado. Y si mis habitaciones de la Calesa eran lujosas, mi habitacioncita de Ankers era cómoda. Pasaba como con los zapatos. No te compras los más grandes que encuentras, sino los que se ajustan bien a tu pie. Con el tiempo, aquella diminuta habitación de Ankers se convirtió en lo más parecido a un hogar que jamás había tenido. Sin embargo, en ese momento estaba furioso por lo que me había hecho Ambrose, y cuando me senté a escribir la carta de disculpa pública, ésta resumaba venenosa sinceridad. Era una obra de arte. Me mostraba profundamente arrepentido. Pedía disculpas por haber perjudicado a otro estudiante. También incluía la letra completa de la canción con 2 estrofas nuevas y la partitura musical. Y me disculpaba con todo detalle por cada vulgar y mezquina insinuación incluida en la canción. Entonces me gasté 4 preciosas iotas de mi propio dinero en tinta y papel y reclamé a Yaxim el favor que me debía por haberle cambiado mi plaza del examen de admisión. Yaxim tenía un amigo que trabajaba en una imprenta y con su ayuda imprimimos más de 100 de copias de la carta. La noche antes del inicio del bimestre de otoño, Will, Sim y yo pegamos las cartas en todas las superficies lisas que encontramos a ambos lados del río. Utilizamos un maravilloso adhesivo alquímico que Simon había preparado para la ocasión. El adhesivo se aplicaba como una pintura y al secarse quedaba transparente como el cristal y duro como el acero. Si alguien quería retirar los letreros, iba a necesitar un martillo y un cincel. En retrospectiva, lo que hice fue tan absurdo como provocar a un toro enojado, y yo diría que esa insolencia fue la causa principal de que al final Ambrose intentara matarme. Pues es que también tú, mijo. Pero bueno, pidió una carta pública y una carta pública fue lo que se le dio. Y eso será todo por hoy. Mañana continuaremos con la lectura. Fueron 2 capítulos nada más, pero 2 capítulos de los chonchos. Así que aquí termina la grabación para YouTube.